Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor y gracias por sus comentarios en el canal, gracias por sus críticas, son muy bienvenidas, lo recibimos todo, pero den una manito arriba, un like, compartan si les gusta, nadie está obligado a escuchar, si es que le gusta, lo resuena, escuchen, pues yo seguiré pasando porque la libertad es de cada uno de vosotros. Vamos a seguir caminando un poquito más en secretos y manantiales del cielo para cada uno de vosotros. Y quiero compartir ahora otro maravilloso libro. De los libros de Cristal de Agartha, La sabiduría hiperbórea, El secreto de la casa de Turdes. Maravilloso libro. La runa tirodal de la victoria. Voluntad, valor, victoria. De Gustavo Brondino Primos Inter Pares, heredero de la casa de Turdes. Este texto es un ensayo que aún está en corrección. Emerge en esta fecha porque este día es el natalicio de Felipe Moyano, Nimrod de Rosario. El motivo es cumplir con honor la palabra empeñada. La runa tirodal es la runa que los sidas leales le asignan al pontífice Felipe Moyano, Nimrod de Rosario, en la estrategia de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina. La runa de la victoria es la runa que los sidas leales nos asignan en la continuidad estratégica OCTRA, ahora denominada Orden de Caballeros Tirodal de América y España, Octirodae. La tirodal es la runa de las virias de Octra, del Kairos, producido por Nimrod de Rosario. La runa tirodal de la victoria es la runa de las virias de este Kairos, manifestado en la voluntad absoluta de los virias de todo el mundo, afirmado desde Agartha por nuestro pontífice Nimrod de Rosario y los sidas leales al Espíritu Eterno. Camaradas, compañeros de lucha, vendrán desde el polo las brisas del sur, penetrarán raudamente en el hombre despierto, susurrando en su oído, en su espíritu, el misterio de las verdades eternas. Primera parte, tomo 1. Introducción, la misión encomendada, la estrategia tirodal para todos los camaradas de América y España, de los libros de Cristal de Agartha, el misterio de la casa de Turdes, la muralla atlante-mediterránea, sus tácticas de oposición estratégica, el secreto de la piedra tallada, los templos hiperbóreos, el misterio de la lengua de los pájaros, las runas increadas y signo del origen, la suástica, Sieg, Agal y Tir, el secreto de forjar armas de guerra, el entasis y el punto Tau, las estrategias hiperbóreas, sus misterios develados, la acción de guerra contra los pueblos del pacto cultural, el misterio de la suástica y las 3 runas increadas, el sánscrito y el hebreo alfabetos sagrados de la Kalachakra, ciencia del encadenamiento espiritual, la llave Kalachakra, su arquitectura divina, el número áureo, la arquitectura de la creación, matemática, geometría y misticismo, ciencia de la cábala, geométrica y numeral de los sidas, traidores, análisis de la animación fractal, la espiral pi, la reversión ontológica, mensaje final. Todo esto quizá los artes no lo pueda pasar por aquí, pero más o menos de todo esto es lo que se trata este maravilloso escrito. Introducción. Camaradas, compañeros de lucha, vendrán desde el polo las brisas del sur, penetrarán raudamente en el hombre despierto, susurrando en su oído, en su espíritu, el misterio de las verdades eternas. El hombre despierto debe estar decidido a darlo todo por su liberación. Su sangre debe arder como un fuego liberador. La liberación del guerrero es una construcción noológica que requiere de un firme acto de voluntad y de valor para lograr su victoria. Acción que demanda del guerrero sabio ser un constructor, ser un escultor
y como tal debe esculpir su piedra, llegar al espíritu, quitando lo que sobra, lo que está de más para poder tallar en su piedra noológica al yo verdadero. El hombre buscador de la verdad debe adquirir una comprensión gnóstica de las verdades eternas, una actitud heroica muy particular si pretende hacer realidad el retorno a su patria eterna, origen del espíritu increado. El Virya debe darse cuenta que el yo está perdido, dormido, sumido en el ensueño de su propia confusión estratégica, y dar el primer paso hacia la liberación espiritual implica reorientarse estratégicamente hacia una sabiduría superior. Allí radica el engaño que sufre el Virya dormido. El yo se halla atrapado en el sujeto consciente, encadenado a la razón, a la lógica del sujeto cultural, a los mecanismos inconscientes de su realidad ontológica, de su psicología pasú. Esa situación lleva al Virya a la pérdida de la identidad, al extravío del espíritu en las redes de la personalidad estructurada en el sujeto consciente, a confundir el yo con el sí mismo, a creer que él está despierto. Esa visión es parte de un enfoque cultural que tiene el yo atrapado en sí mismo, el cual está capturado en una superestructura cultural atea y materialista, animando los múltiples senderos del laberinto de Maya, situación que lo afirma en una confusión estratégica, lo aleja del despertar y del origen. El Virya dormido que acepta esta situación y que no hace nada por revertirla, modificarla, permanece sometido a las leyes del eterno retorno, a los acondicionamientos de su psique pasú, sumido en el mundo sin poder despertar y menos aún despertar al despertar. Indudablemente salir de esa situación demanda de un movimiento interior, de una reorientación gnóstica, acto que requiere de un movimiento interior, o de una reorientación gnóstica, acto que requiere voluntad y valor para despertar al despertar. Este texto tiene en esta misión, procura despertar al Virya, al despertar, orientando su espíritu a la gnosis de la sabiduría hiperbórea. En el símbolo sagrado del Virya está la verdad metafísica de la runa tirodal. El Virya despierta. En el símbolo eterno del Virya Berserk está la verdad metafísica de la runa tirodal de la victoria. El Virya Berserk despierta al despertar. La misión encomendada. La sabiduría hiperbórea es la ciencia de la liberación individual y colectiva. Porta un destino de grandeza y nada ni nadie podrá evitar que esto sea realidad. Nuestra doctrina será la estructura ideológica de un gran movimiento espiritual, político y cultural que anunciará el retorno del superhombre, afirmará el poder del hombre espiritualmente superior. Un futuro de esplendor y grandeza es posible, pero tiene que ser fecundado. Para ello es indispensable la emergencia de un núcleo de hombres y mujeres que exhiban un valor sin límites, una voluntad de acero y un corazón de hielo. Los camaradas que creen solo en sí mismos, solo pueden ver el árbol y no el bosque. Se olvidan de que debemos combatir al enemigo con todas nuestras armas. Esa es la misión encomendada por los siddhas y el pontífice. Luego de retirarse el pontífice Nimrod de Rosario estratégicamente, parece que la misiva es de esperar y no hacer nada. Y puedo afirmar enfáticamente que ese no es el mensaje que me transmitió el camarada Nimrod de Rosario y el capitán Kiev. Todo lo contrario, ellos exigen acción y para ellos nos otorgaron la sabiduría hiperbórea. El Siddhatir afirma: fortalezcan la mística, sientan con la sangre y escucharán el llamado de Nimrod de Rosario y de los siddhas de Agartha. Honor et mortis ad animicus. La realidad indica que sobre los hombres de los futuros hombres de piedra, Viryas despiertos, está el destino, no solo de la orden, sino del pueblo latinoamericano. A ellos les corresponderá asumir las futuras misiones históricas, porque los hombres y mujeres pasan, pero las ideas permanecen inmutables. Son los motores que impulsan a las nuevas generaciones de hombres a combatir a los enemigos de todo lo que es espiritual. En la historia de la orden, desde su fundación hasta el presente, he visto caer camaradas, y no por ello la sabiduría hiperbórea perdió acción.
Por al contrario, las ideas argumentales de la vía de la oposición estratégica cada vez penetran más fuerte y se difunden más rápido a través de la áurea catena. Son una daga, un puñal clavado en el cuerpo de este dragón con sus rostros de serpientes, con el escudo de Atenea, la espada de Után y el tridente de Neptuno. El caballero Tirodal en este Kairos de los Sidas de Agartha, firme como el primero en la batalla, marchará para cortarle las cabezas de serpientes y darle muerte al dragón. Al emerger a la luz del mundo la estrategia de Quinta Dominica, gracias a la voluntad de los camaradas que permanecieron junto a Rosalía, nuevamente y para todos los virias, hombre semidivino, la sabiduría hiperbórea está al alcance de todos los hombres de piedra. Los caballeros tirodales, guerreros sabios de toda América y España. En ese momento de la historia, al emerger Quinta Dominica, una acción carismática permitió que los camaradas nuevos se conectaran entre ellos y coincidieran místicamente con los camaradas de Octra. Es en ese Kairos cuando suceden determinadas experiencias y sucesos de otra naturaleza. Una serie de revelaciones inspiraron a los camaradas nuevos de otras latitudes. Ellos realizaron sus propias estrategias. El resultado de ello es que existen páginas sobre la sabiduría hiperbórea en la web, españolas, brasileras, uruguayas, chilenas, peruanas, bolivianas, colombianas, venezolanas, etc. Debemos entender que esta realidad está más allá de lo que algunos pretenden, sosteniendo que no debemos hacer nada y esperar el fin de la historia. El pontífice y los sidas me indican otro contexto y es lo que me obligan a transmitirles a los nuevos camaradas y a los viejos también. Ellos afirman que hay que resistir y poner voluntad de lucha, combatiendo al enemigo con todas las fuerzas materiales y espirituales. Los libros de cristal de Agartha están construidos sobre las directrices que nos otorgan los sidas de Agartha y el pontífice Nimrod de Rosario. Con la gracia de sus eternas voluntades absolutas, ellos me asisten en la comprensión de estas verdades eternas. Me ordenan estructurar estos conocimientos dentro del marco contextual de la sabiduría hiperbórea. Quiero dejar bien en claro que Felipe Moyano, Nimrod de Rosario, Señor de la orientación absoluta, en sus fundamentos están los conocimientos necesarios para la liberación espiritual del Viría. En este nuevo Kairos iniciático, en este marco contextual se completan determinadas consideraciones estratégicas que no están en los tomos de la sabiduría hiperbórea, pero sí están dentro del contexto noológico de los libros de cristal de Agartha. Los sidas afirman: nosotros los camaradas herederos de Nimrod de Rosario, Felipe Moyano, los que han mantenido en alto su honor y lealtad, son guerreros sabios iniciados en los misterios de la sabiduría hiperbórea y tienen en sus espíritus las capacidades noológicas para distinguir y ver la verdad más allá de los laberintos de Maya. La estrategia tirodal para todos los camaradas de América y España. La estrategia odal de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina tuvo su máxima manifestación táctica estratégica con la emergencia de la Plaza Arquemona en la ciudad de Córdoba, culminando con los acontecimientos que son de público conocimiento de parte de todos los virias que participaron noológicamente y materialmente con la misión asignada por los sidas de Agartha, el capitán Kiev al pontífice Felipe Moyano. Luego del tiempo transcurrido y después de la brillante estrategia de Octra, los sidas Felipe y el capitán Kiev, liderados por el sida Atir, nos transmiten y los viejos camaradas y a los nuevos hombres y mujeres de piedra la continuidad estratégica de la misión de Octra, ahora denominada Orden de Caballeros Tirodal de América y España. Quiero analizar dos puntos históricos estratégicos que tenían como misión la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, a la cual pertenezco. Esta orden está fundada sobre las ideas o principios éticos bien diferenciados y enunciados por Nimrod de Rosario, que no debemos olvidar. Ubicar a los virias, a los camaradas, orientarlos hacia el estudio de la sabiduría hiperbórea, transformarlos en caballeros tirodal, en guerreros sabios. Y segundo, generar una estrategia psicosocial cuyo fin es proseguir con la guerra esencial.
entablada desde el comienzo de la historia por los Siddhas a las oscuras fuerzas de la sinarquía universal. Nosotros, los Virias, que hemos dado todo por realizar estas misiones, somos los herederos directos de Felipe Moyano. Consideramos que estas dos estrategias están aún vigentes y que jamás Felipe afirmó que únicamente hay que esperar y observar. Expreso esto porque es lo que me transmitió el pontífice en los sucesivos encuentros que tuve directamente cara a cara, frente a frente con Nimrod de Rosario. En dichos encuentros, Felipe me afirmó la misión encomendada por los dioses leales al Espíritu Eterno. Nimrod me introduce a Agartha, en la ciudad eterna, donde los Siddhas leales me revelaron la misión estratégica de Oktirodae y me permitieron recorrer y estudiar su magnitud arquitectónica. En esta ciudad increada, ellos específicamente me permitieron ver y comprender la función espiritual de 3 templos hiperbóreos que son parte de la Acrópolis de Agartha. Templos que fueron proyectados y reproducidos en una de las más grandes estrategias hiperbóreas dentro del mundo de Maya. Estrategias lideradas por los Siddhas leales y sus pontífices máximos, construidas en la Edad Antigua. Uno es el Partenón en Atenas, construcción realizada en la civilización helénica por los griegos joníos. El otro es el Panteón de Agripa o de Adriano, construido en Roma en la época de la Roma imperial. Y el tercero, el más significativo de todos, el Ara Pacis, gestado en la misma época por el emperador Augusto, pontífice máximo de la Roma imperial. Estrategias que están desarrolladas en este texto de los libros de cristal de Agartha y sus misterios hiperbóreos. Estrategia que es parte del misterio de la Casa de Turdes, continuidad histórica de la Casa de Tarsis, estrategias que tuvo un marco histórico en la Roma imperial. Quiero afirmar que nuestras estrategias hiperbóreas están sostenidas por el símbolo del origen. De él proviene el signo del origen, la suástica y las 3 runas increadas, Agal, Sieg y Tir. De ellas devienen las 13 runas y las 7 vías gnósticas iniciáticas más una de la liberación espiritual. Los libros de cristal de Agartha afirman: nuestras máximas estrategias están sostenidas por el signo del origen. En él están los símbolos eternos incrustados en las 3 artes mayores: la política, la arquitectura y la guerra. La primera manifestación en la historia de la Edad Antigua tuvo su máxima expresión en la Grecia helénica y la Roma imperial. Sus templos hiperbóreos son una reproducción arquitectónica exacta de la Acrópolis de Agartha, misterio que desarrollaremos en este texto. En los sucesivos encuentros con Felipe, el pontífice me reveló oralmente los objetivos estratégicos de la misión encomendada, señalando que la misma tiene como finalidad esencial reconstruir el puente noológico que permitió a los virias transituarse desde el sistema real escalera caracol estructurado en la estrategia tirodal de Octra, construido mágicamente por el pontífice Nimrod de Rosario, a la estrategia O construida y liderada escalera caracol por Federico II y Gengis Khan. Felipe y el capitán Kiev y el Siddha Tir, a través de mi persona, me designan la tarea de comunicarles a todos los virias autoelegidos por su gracia luciférica que tengan aún viva la predisposición gnóstica, que el combate sigue firme y el viria debe afirmar su voluntad, su valor en su espíritu total de lucha a las oscuras fuerzas de la sinarquía universal. Esta estratégica tiene un objetivo principal: crear un sistema real estructurado en la emergencia de una nueva plaza arquémona, la cual permitirá enlazar el puente noológico que nos llevó avanzando, retrocediendo a la historia que se concatenó desde el Tercer Reich y la Orden Negra de las SS a la estrategia del Círculo Dominicanis de Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, y el movimiento cátaro al último extremo de la escalera caracol. La estrategia O, liderada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Germano Romano, y Gengis Khan,
Toda esta histórica narrada brillantemente en la novela mágica Belicena Vilca. La misión encomendada en este Kairos es unificar el extremo de la última escalera de la escalera Caracol y último sistema real construido por Federico II en Occidente y Genghis Khan en Oriente, enlazada a la estrategia Odal por Nimrod de Rosario y el capitán Kiev, a través de la casa de Tarsis, a las estrategias de la casa de Turdes, que se desencadenaron en la Edad Antigua. La casa de Tarsis, su hilo rúnico, se continúa en la Edad Antigua en la casa de Turdes y su acción de oposición estratégica a los pueblos del pacto cultural se desarrolló en esa historia en la estrategia de guerra denominada la muralla Atlante-Mediterránea. Su misión fue detener o destruir a los pueblos del pacto cultural, realidad que en la casa de Turdes esto fue posible gracias a la acción heroica de estos pueblos del pacto de sangre. 1000 años de historia hiperbórea se edificó en el orden creado, historias que perpetraron para siempre el signo del origen y el misterio de las runas increadas. Tuvo ese periodo más brillante en las estrategias proyectada por el rayo de Venus, que se manifiesta en el secreto de la piedra tallada y en el misterio de forjar de armas de guerra, tácticas desarrolladas en la Edad de Hierro, teniendo como epicentro los pueblos del pacto de sangre de la Edad Antigua, estrategias erigidas por los pontífices máximos de esas historias, tácticas de guerra que afirmaron para siempre la visión del signo del origen y de las runas increadas. Nimrod me revela oralmente estas verdades y yo con la venia del Sidá Tir doy a conocer este misterio estratégico, señalando que todos los camaradas hemos participado de estos contextos históricos hiperbóreos, estrategias que descendieron cuando la guerra esencial se trasladó definitivamente al orden creado, acciones de guerra que se desarrollaron después del hundimiento de la Atlántida y de las tácticas de los atlantes blancos, desarrolladas en la Edad de Piedra junto con razas Cromañón. Esta operación de guerra se desarrolla a fines de la Edad de Bronce y a principios de la Edad de Hierro. Se inicia con la caída, descenso de las razas nórdicas, arias, indogermánicas o indoeuropeas, razas hiperbóreas de la muralla Atlante-Mediterránea, misterio que será revelado posteriormente en este tratado. Estrategia que está sostenida por el secreto de la lengua de los pájaros, el misterio de la piedra tallada y el arte de forjar armas de guerra. Los guerreros hiperbóreos de este Kairos portan la más pura sangre astral y en ella está contenida el signo del origen y las runas increadas. Participa de ellas la más alta ética noológica, representada en la voluntad y el valor absoluto del Viria Caballero Tirodal. Con el secreto de la lengua de los pájaros se comprende el verbo de los Siddhas de Agartha, con el misterio de la piedra tallada. Se construyen oppidum, plazas liberadas, y con el arte de forjar armas de guerra se desarrolla la vía gnóstica hiperbórea de la oposición estratégica, ciencias iniciáticas de los Siddhas de Agartha que transmutan al Virya en un guerrero berserker. Para corroborar esta misión estratégica, se nos manifiesta y se nos asigna la runa tirodal de la victoria, sellando con esta sagrada runa increada el compromiso de los Siddhas leales con todos los Viryas, que se reconozcan en ella, porque ella es una runa iniciática que nos permite la máxima orientación estratégica. Todo camarada, guerrero sabio hiperbóreo puede comprender noológicamente la misión encomendada en este Kairos iniciático, misión que tiene la premisa fundamental de retomar la continuidad de la estrategia de Octra denominada en este Kairos Octirodae, Orden de Caballeros Tirodal de América y España. Esta misión estratégica ordenada por los dioses de Agartha nos permitirá acceder físicamente o noológicamente al punto Tao y a la escalera infinita para poder transituarnos y retornar, ya sea a Agartha junto a Felipe y los Siddhas o al origen, patria de los espíritus hiperbóreos. La voluntad y el valor son las columnas, centro Tao del Virya, Berserk. En ella se afirma un símbolo sagrado, la verdad metafísica revelada de los Siddhas de Agartha. Saludos eternos de Nimrod de Rosario a todos los Viryas del mundo.
Nuestra misión es reconstruir el puente neológico desde el último sistema real escalera caracol al primer tetrarque punto tau que nos permitirá acceder al origen. De los libros de cristal de Agartha, el misterio de la casa de Turdes. El que comprenda la serpiente con el símbolo del origen será libre en el origen. Nimrod de Rosario. El que vence el miedo y el temor adquiere voluntad absoluto y valor infinito. Vence a la muerte. Será libre en el origen más allá de la muerte. Gustavo Brondino. La sabiduría hiperbórea es una ciencia eterna de liberación espiritual. Estos conocimientos permiten al Virya distinguir la verdad de la mentira y describen el sendero que el guerrero sabio debe recorrer para poder salir del engaño, trampa que lo tiene capturado, sometido al orden material. Esta sabiduría y sus conocimientos siempre están a la luz del mundo, permanecen inmutables, indestructibles porque su fuerza proviene desde lo increado y sus estructuras, sus lenguajes están sostenidos en lo creado por las acciones de las runas increadas. Estos lenguajes son parte esencial de las 7 vías más una de liberación espiritual. En cada uno de ellos se instituye de acuerdo a su argumento conceptual una runa en particular. Las runas increadas son la esencia neológica de lenguajes hiperbóreos estructurados en sus 7 vías gnósticas más una de liberación espiritual. Cada una de ellos son una puerta, una vía gnóstica de liberación espiritual que nos permite liberarnos de este laberinto de ilusión estructurado en esta creación. Vías gnósticas hiperbóreas que a través de la historia siempre estuvieron presentes, vigentes, constituidas sobre los entes infinitos, afirmadas como puentes conducentes a la más alta sabiduría de liberación espiritual. Por más que en el mundo estas vías o caminos gnósticos sean ocultadas o encubiertas por los sacerdotes golem de los pueblos del pacto cultural, por la sinarquía mundial y sus demonios de Shambhala, siempre permanecen presentes porque ellas portan el misterio del signo del origen. Los libros de cristal contienen en sus tratados compendios todos los misterios conocidos y por conocer. Toda la historia de la humanidad se describen en sus tomos, desde el origen, la creación, el encadenamiento, la evolución, etc. Al eternizarse en Agartha, ciudad de los dioses leales al espíritu eterno, estos libros permanecen indestructibles, son inalterables porque están bajo la esfera mística de la ciudad eterna. Nada ni nadie puede dañar estos textos. Ellos describen las verdades eternas y permanecen bajo la custodia de una guardia de los más selectos guerreros sabios de Agartha. En el mundo esta sabiduría muchas veces fue atacada y destruida por la acción de los sinarcas y sus malditas estrategias de confusión espiritual. Más perpetuamente los siddhas vuelvan a inscribir esta ciencia eterna en la realidad. Los conocimientos y su sabiduría siempre permanecerán para guiar al Virya a la libertad. Ellos caen continuamente como rayo venusino, piedra verde de luz increada, irrumpen en la creación creando un espacio-tiempo eterno, increado dentro de lo creado, dentro del tiempo trascendente, conciencia inmanente del demiurgo, afirmando un arquemo naodal, el símbolo sagrado del Virya y el símbolo eterno del Virya, Berserker, y las runas increadas. Estas como un puñal son incrustadas en el centro de su corazón y es la rayo luz increada, piedra verde venusina depositada por los siddhas de Agartha, el brillo que guía al Virya en la búsqueda de su liberación. Luz increada que ilumina el camino a las verdades eternas, al signo del origen y a las runas increadas, las cuales permiten el recuerdo del origen eterno del espíritu increado. Los dioses custodian en Agartha esta sabiduría eterna. El Virya iniciado hiperbórea, que tenga suficiente voluntad y valor, podrá siempre que los siddhas lo permitan, ingresar a la biblioteca para consultar sobre los conocimientos que él requiera saber. Mientras los dioses permanezcan en pie de guerra, este es así hasta que el último de los Viryas encadenados al mundo de la ilusión se libere. Los libros de cristal de la biblioteca de Agartha serán la guía, el conocimiento que tendrán los Viryas para construir y planificar en el mundo sus estrategias de liberación espiritual. En la biblioteca de cristal de Agartha
se hayan guardado en las runas increadas. Estas son la esencia neológica con las cuales se comprenden las sabidurías contenidas en los libros de cristal. Las runas increadas son nuestro más apreciado tesoro, representan las armas del guerrero sabio, caballero Tirodal. Todo iniciado hiperbóreo que tenga voluntad y valor y que demuestre tener honor y lealtad a los siddhas leales y al espíritu eterno, tarde o temprano será instruido en el misterio de las runas increadas y podrá acceder a Agartha y a su biblioteca sabia. Este texto es parte esencial de estos misterios. Los mismos están dirigidos específicamente a todos los Virya despiertos que resisten firmes con voluntad y valor en la primera línea de combate, los ataques del Demiurgo y su sinarquía mundial. Estos textos extraídos de los libros de cristal tienen depositados una verdad neológica estructurada en el símbolo sagrado del Virya despierto, Tiro Digimbur, símbolo sagrado que nos permite resolver el secreto del laberinto, salir de las trampas laberínticas espiriformes de Maya. Con el signo del origen y las tres runas increadas se comprende el símbolo sagrado del Virya, Tiro Dingibur. Con esta runa sagrada, el Virya resuelve el secreto del laberinto, resigna el símbolo sagrado del Pasú, accede a su individuación y hace posible su liberación. Con el tridente de Neptuno y a la espada de Wután, se rasgan los 1000 velos Isis, se destruyen los espejos de ilusión, la falsa imagen de sí mismos y de la realidad de Maya. Espada que corta los velos del tiempo y de la ilusión, permitiendo abrir una grieta en la creación, un espacio increado por donde se manifiestan el signo del origen, la suástica y las tres runas increadas, la runa Agal, runa Sieg y la runa Tir. Con ella se construye el símbolo eterno del Virya despierto, Tiro Dingibur, y las 13 runas arquetípicas con las cuales se construye la sagrada runa Tirodal y la runa conducente Tirodal de la victoria, misterio iniciático que solo se comprende cuando el Virya, semi-héroe divino, guerrero sabio, hiperbóreo, decide por la gracia luciférica de su yo verdadero despertar y con poder absoluto de su yo infinito despertar al despertar. La muralla Atlante Mediterránea, el secreto de la casa de Turdes, sus tácticas de oposición estratégica, el misterio de la piedra tallada. La sabiduría hiperbórea sostiene que hubo una guerra que se desencadenó en los cielos y generó la fractura, la división entre los dioses, conflagración que originó la división de los dioses en dos bandos. Uno de los grupos se conocieron como los siddhas de Shambhala. Shambhala, mítica ciudad metafísica donde residen los dioses sostenedores de orden material, de su evolución entelequial. Estos dioses se aliaron al Demiurgo, Jehová Satanás, y el plan evolutivo proyectado por el Demiurgo para el orden universal, Demiurgo, el Uno, Dios imitador, creador de esta creación. El segundo grupo fueron denominados los siddhas de Agartha. Agartha, ciudad metafísica fundada de los dioses leales al Espíritu Eterno, dioses que se unieron a Cristo Lucifer y a su estrategia de liberación espiritual. El motivo esencial de esta disputa divina se centraba en el cuestionamiento que los siddhas leales aliados a Cristo Lucifer les hacían a los ángeles aliados a Jehová Satanás. Estos repudiaban a los ángeles que apoyaron a este demiurgo creador, por ello los denominaron con el apelativo de siddhas traidores, ya que apoyaban la creación y el plan de ese demiurgo que pretendía reproducir lo increado en lo creado. Esta acción de los siddhas traicionando a sus camaradas, aliándose a este demiurgo, colaborando activamente en su plan, generó la división y la guerra entre los dioses. Esta beligerancia metafísica entre ambos bandos se inició en los cielos y se trasladó a la tierra. Tuvo como epicentro bélico la Atlántida. La Atlántida porta un misterio, una historia que se pierde en la noche de los tiempos. Se situaba en una isla continente. Su civilización era de una orden superior. Portaba una misión asignada por los dioses cuando aún la fractura entre ellos no se había producido.
Su reino estaba gobernado por una casta guerrera y una casta sacerdotal. Estas castas tenían un vínculo directo con sus dioses y seguían las estrategias que los mismos le designaban. En la Atlántida, el nexo entre los dioses y los hombres aún estaba vigente. La casta sacerdotal estaba encargada del culto y de los misterios cabalísticos. Guiaban el orden estratégico de esta civilización. Estos misterios y su culto a la casta guerrera le correspondía ejecutar la misión de guerra encomendada por los dioses, encargada de realizar las estrategias de guerra, cuya misión esencial era exterminar de la creación a los primitivos animales hombres de la faz de la tierra. Los atlantes seres semidivinos. Su raza se componía de individuos de gran voluntad y valor absolutos. Poseían vivo en sus espíritus el recuerdo del signo del origen. Jamás de la psicología del Viria, dormido o pasú, animal hombre. Esta realidad se podrá comprender y lo sucedido en los cielos y en la Atlántida está oculto a los ojos del Viria perdido. La división entre los dioses, esta fractura divina desató una guerra metafísica que se inició en los cielos y se trasladó a la tierra. Fue el acusante del hundimiento de la Atlántida. Esta conflagración entre los dioses es un misterio que se recuerda vagamente en la historia. Está grabada en los textos sagrados y en las mitologías de todas las razas arias. Aunque estos mitos han sido distorsionados y tergiversados por la sinarquía universal, hoy es imposible comprender la verdad a través de ellos. La casta sacerdotal se alió a los Siddhas de Chang Shambhala y a Jehová Satanás. Fueron denominados por la casta guerrera Atlantes Moreno. La casta guerrera se alió a los Siddhas de Agartha y a Cristo Lucifer. Se conocieron como los Atlantes Blancos. Los Atlantes Morenos eran denominados de esa manera por los Atlantes Blancos porque sostenían que estos sacerdotes habían degradado los símbolos sagrados y los símbolos eternos. Degradación que modificó el misterio hiperbóreo y construyó sobre el mismo el culto al Demiurgo, el Uno, al Dios creador de este condenable mundo de ilusión. Esta casta sacerdotal, luego de la traición, instrumentaron el culto a la materia y a su creador, modificando las cábalas hiperbóreas de las runas increadas, creando con ellas sus cábalas arquetípicas, con las cuales instrumentaron su culto y sus ceremonias de magia negra. Ritos que incumbían e incumben aún, la máxima ofrenda al dios de la materia, el sacrificio de seres humanos. La casta sacerdotal de la desaparecida Atlántida, denominada Atlantes Morenos, pactaron con los Siddhas traidores, estos dioses al momento de la traición, por haberse aliado con Jehová Satanás. El demiurgo de esta creación los premió otorgándoles a estos dioses demonios sostenedores de la ilusión, la ciencia, la llave Kalachakra, sabiduría con la cual fundaron su ciudad maldita, ciencia basada en las cábala lumínica, cábala acústica y cábala numeral. Los Siddhas traidores de Chang Shambhala con este poder en sus manos pueden operar sobre el dominio del espacio y el tiempo, controlar la evolución de la materia y cumplir con el plan planificado por el demiurgo. Los Siddhas traidores recibieron la llave Kalachakra y asumieron la responsabilidad estratégica de conducir metafísicamente la evolución del orden creado. Luego de la destrucción total de la civilización atlante, convinieron con los Atlantes Morenos volver a impulsar evolutivamente al animal hombre, llevarlo a perfección final. Su entelequia óntica, con la cual este homínido pudiera producir cultura, reproducir lo increado en lo creado. Ellos eran partidarios de la evolución de este ser del reino animal denominado homínido, ser evolucionado de los mamíferos y del reptil homínido, animal hombre que reunía las condiciones anímicas para incorporar a su microcosmos un espíritu increado. Los Siddhas y el demiurgo con el poder de la llave Kalachakra podían operar sobre los espacios de significación macrocósmico, interceptando sus planos, generando con estas cábalas la caída, el cautiverio a este orden creado de razas espirituales al orden material. Ellos incorporarían el espíritu increado al microcosmo creado. Las castas guerreras denominados Atlantes Blanco habían sido designados por los dioses eternos para ejecutar la destrucción de este homínido. Consideraban una traición de la evolución de este ser animalesco.
grotesco, creado por el demiurgo que tenía las potencias ontológicas para encadenar, si seguía evolucionando, al espíritu eterno o al microcosmo, al ser creado por este demiurgo. Los atlantes blancos comprendieron la traición y la división de los dioses, y al ver el demencial plan que se proyectaba en esta creación, entendieron perfectamente la intención perversa que tenía el demiurgo, los sidas traidores y los ejecutores de su plan en la materia, los atlantes morenos. Los atlantes blancos emprendieron una rebelión y se manifestaron con todo su poder en contra de este plan. Juraron defender y liberar a los espíritus eternos encadenados que vilmente habían sido atados definitivamente a la creación. Por ello dieron inicio a las hostilidades de guerra. Desde entonces todo sería diferente. Encadenamiento que consistió en modificar la clave genética del Pasú, su símbolo sagrado, hipóstasis, que consistió en incorporar al microcosmo del Pasú la clave genética del Viria hiperbóreo, su símbolo sagrado. Con esta acción lograron incorporar lo increado a lo creado. Los atlantes blancos, al comprender que las estrategias de los sidas traidores y de los atlantes morenos era difícil de detener por la acción del poder de la Kala Chakra, plantearon esta traición y la situación del espíritu eterno encadenando al mundo del terror, al incognoscible. El Dios del Eterno envió al gallardo señor de Venus y sus guerreros eternos, los sidas leales. Estos se proyectaron a través de la puerta de Venus, cercando un espacio-tiempo con sus cábalas rúnicas. Fundaron Agartha creando un puente infinito entre lo creado y lo increado. Los sidas leales asistieron a los atlantes blancos para combatir a las estrategias de los atlantes morenos y los sidas traidores. Esta gran guerra, producto de la división de los dioses, ocasionó el hundimiento de la Atlántida y generó dos acciones estratégicas de guerra bien diferenciadas. Los sidas traidores, después de pactar con el demiurgo y de poseer la llave Kalachakra, misterio narrado profundamente en el tomo segundo, modificarían la clave genética del Pasú, homínido, animal hombre, resignando su símbolo sagrado por el símbolo del origen, permitiendo esta traición el encadenamiento de los espíritus eternos al microcosmos y la evolución de este animal hombre en el orden creado. Este acto confirmó la traición y los espíritus eternos por un misterio de amor eran engañados y por el símbolo del origen encantados y encadenados al microcosmos del Pasú. Desde ese instante este animal hombre tendría una doble naturaleza humana y divina. Esta acción generó un salto evolutivo y el producto de ello es la evolución. Este Pasú, animal hombre, sería ahora un Viria perdido, un ser semidivino con una capacidad para desarrollar una esfera de conciencia y una estructura cultural. Esta condición óntica superior le permite a este Pasú Viria perdido ser postor de sentido. Esta cualidad superior le permitiría crear cultura y animar la realidad, pudiendo cumplir los designios del demiurgo contenidos en su plan universal. El espíritu del Viria perdido se encontraría extraviado en este laberinto de ilusión, afirmando esta realidad como real. Su naturaleza semidivina reproduciría culturalmente el signo del origen, reproduciendo lo increado en lo creado. Su acción postora de sentido sería la clave para desarrollar una macroestructura cultural, un laberinto exterior donde se plasmaría arquetípicamente el degrado misterio del signo del origen. Los atlantes morenos, guiados por los sidas traidores, firmaron con los pueblos evolucionados del homínido, llamado Pasú, el pacto cultural, acción que le dio impulso de evolución a la creación. Los atlantes morenos impusieron a sus pueblos evolucionados del Pasú, animal hombre, los cultos al Dios creador, sus religiones sacerdotales, la ética monacal y la teocracia. Los sidas leales, al escuchar el pedido de sus camaradas guerreros, los atlantes blancos, percibieron la magnitud de la traición y comprendieron el terrible destino a que eran sometidos los espíritus que eran víctimas del cautiverio en el mundo de Demiurgo. Desde su ciudad eterna, Agartha, juraron retornar y no dejar de combatir, rescatar y liberar hasta el último de los espíritus eternos, juramento que resonó en toda la creación.
y llenó de terror a los demonios de la materia, los Siddhas leales guiados por Nabután, también llamado Apolo, junto con los atlantes blancos, le pondrían un límite a las aspiraciones de los Siddhas traidores y los atlantes morenos. Los atlantes blancos firmarían el pacto de sangre. Con sus razas guerreras juraron combatir hasta el final las estrategias del pacto cultural de los atlantes morenos. Los atlantes blancos impusieron en sus razas y pueblos aliados su ética regia, guerrera, caballeresca, aristocrática. Estas dos éticas diferentes marcaron el inicio de una guerra racial y espiritual que aún perdura hasta nuestros días. Así comenzó esta historia, y los dioses eternos, sus razas puras del pacto de honor y sangre, desataron una guerra total contra los pueblos del pacto cultural y los dioses de la materia. Esta conflagración sería sin cuartel despiadada, y ya no habría piedad para nadie. La estrategia de los Siddhas de Agartha se instituyó en un bastión racial y cultural que aún tiene vigencia. Se denomina la muralla atlante-mediterránea, estrategia construida por los atlantes blancos y los pueblos del pacto de sangre. Tenía una misión: destruir o detener las estrategias de los atlantes morenos y de los pueblos del pacto cultural. Específicamente tuvo su inicio en el descenso de las razas indoeuropeas, y su acción estratégica tenía una misión definida: detener los avances de los pueblos del pacto cultural y sus planes del dominio mundial. Los atlantes blancos comprendían perfectamente las intenciones de sus enemigos, los atlantes morenos. Para oponerse a sus estrategias, iniciaron a sus razas hiperbóreas en el misterio de la sangre e instrumentaron una acción de oposición estratégica que se denominó Muralla Atlante-Mediterránea. Los atlantes morenos tenían un plan bien delineado, guiados por los Siddhas traidores de Changshambhala. Sus objetivos tácticos, estratégicos, eran: primero, instruir y sellar un pacto cultural con los pueblos y razas al servicio del Demiurgo, el Uno. Segundo, formaron en estos pueblos del pacto cultural una casta de sacerdotes, los adiestraron en las cábalas acústicas. Tercero, destruir las razas del pacto de sangre, sus símbolos eternos, y borrar definitivamente las runas increadas, sus misterios y los lenguajes de liberación espiritual de la faz de la tierra. Cuarto, si no era posible destruir estas razas hiperbóreas, modificar sus culturas o tergiversar sus símbolos eternos, implantar en sus espíritus el símbolo sagrado del Pasú, sus éticas psicológicas colectivas y gregarias. Quinto, aplicar sus símbolos sagrados e imponer en todo el mundo el pathos religioso, sus dogmas y doctrinas monoteístas, una filosofía panteísta y una ciencia materialista. Esta acción de guerra cultural es parte de un plan perfectamente delineado por los Siddhas traidores, cuya finalidad era y es llevar al poder un gobierno mundial dirigido por los sacerdotes de Golem de la Fraternidad Blanca Universal. Gracias a la acción de los atlantes blancos y de sus razas hiperbóreas, aún este plan de destrucción no es realidad. El plan no tuvo éxito, fue retardado, rechazado por el frente de resistencia que siempre emergió al mundo, los Siddhas leales de Agartha. Ellos implementaron con las razas nórdicas, arias, indoeuropeas, la muralla atlante-mediterránea. Estas razas puras de estirpe regia y guerreras ocuparon todos los frentes de guerra en todo el Mediterráneo. Acción de resistencia que permitió detener la penetración en Europa de los pueblos del pacto cultural por más de 1000 años. Estas razas hiperbóreas herederas de los atlantes blancos ocuparon toda Europa, desde las islas británicas hasta la península ibérica, desde la península escandinava hasta Grecia e Italia mediterránea. Estos pueblos descendientes de los arios hiperbóreos, pelasgos, aqueos, dorios, jonios, etruscos, lígures, iberos, tartesios, latinos, romanos, constituyeron una muralla espiritual que cercó Europa de los mitos semitas del pacto cultural y de sus estrategias por más de 2000 años. Sus culturas estaban amparadas en las tradiciones del misterio de la sangre y del suelo, en una ética viril, caballeresca, aristocrática y guerrera. Portaban en su sangre los 3 runas increadas y el símbolo del origen, vías gnósticas de orientación estratégica iniciáticas estructuradas en el secreto de la lengua de los pájaros, el misterio de la piedra tallada y en el arte de forjar armas de guerra.
artes que los identificaban en el dominio de las más altas sabidurías de liberación espiritual. Posteriormente, en la segunda estrategia de los Sidas de Agartha, se desencadenaron los estirpes germánicos, godos, visigodos, ostrogodos, alanos, germanos, normandos, vikingos, anglos, jutos, galos, etc. Estos pueblos resistieron valientemente durante años las invasiones de los pueblos semíticos orientales, permitiendo desarrollar brillantes estrategias hiperbóreas que en algunas ocasiones fueron lo suficientemente fuertes para retardar y hasta poner en aprieto a los pueblos del pacto cultural. Esta acción de resistencia heroica comienza en la guerra de Troya, misterio que será narrado en el tercer tomo. Afirmamos que esta guerra fue estratégica, dirigida por los Sidas de Agartha, y su finalidad fue depositar en el mundo del signo del origen y las 3 runas increadas. La estrategia de la muralla Atlante-Mediterráneo tuvo su inicio con el descenso al orden creado de las razas arias y hiperbóreas, aproximadamente a comienzo de la Edad de Hierro. Guiados por los Sidas de Agartha, estas razas eternas cumplieron lealmente y con honor la misión encomendada. Acción de resistencia y liberación que tuvo varias acciones de resistencia histórica. Los griegos pelasgos, la Esparta Doria y la Atenas Jonia hasta el Alejandro Magno. Estos pueblos del pacto de sangre heroicamente combatieron las tribus semíticas de los pueblos del pacto cultural y las razas de la tradición blanca. Su culminación histórica en la Edad Antigua. Podríamos denominar también inicio histórico porque Roma asume el liderazgo de esta estrategia finalizado la acción de guerra de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno ataca a los persas, Roma se encargó de cuidar las fronteras mediterráneas y la retaguardia de los griegos macedónicos. Fue la Roma imperial. Este pueblo heroico realizó la más grande acción de guerra de nuestros camaradas de Agartha. Por más de 1000 años, la Roma imperial tuvo pleno dominio de la Europa hiperbórea, asistiendo en ayuda a sus pueblos camaradas o vengando impiadosamente a los pueblos del pacto cultural que lograron destruir civilizaciones hiperbóreas. Por ejemplo, en la Edad Antigua, los espartanos y atenienses detuvieron en las guerras médicas de los pueblos persas. Esta raza descendientes de los indo-iranios habían sido conquistados o comprados por los fenicios y servían a los sacerdotes levitas y sacerdotes brahmanes. Los sacerdotes brahmanes y levitas destruyeron el zoroastrismo y lo reemplazaron, destruyendo los símbolos hiperbóreos en las sangres indo-iranías, implantando sus mitologías semitas, principio del monoteísmo oriental. Las tropas persas contaban con miles de sus soldados hindúes de origen dravidas, profesando el brahmanismo. Incluso participaban de la élite de los inmortales. Los persas fueron destruidos por Alejandro Magno en las guerras médicas, tema que desarrollaremos extensivamente en los próximos capítulos. Alejandro Magno, 500 años antes de la Roma imperial, destruyó al imperio persa, sometido al servicio del pacto cultural. Especialmente aterrador fue la destrucción de la ciudad fenicia de Tiro y de Persépolis. Alejandro Magno, Apolo, Lucifer, encarnado, jamás perdonaría a los persas por haber ultrajado la sagrada ciudad helénica de Atenas y sus templos hiperbóreos. Lo mismo procedieron los romanos con Cartago, con las guerras púnicas. Esto se debía a la destrucción que hicieron estos fenicios cartagineses de la magnífica cultura hiperbórea y el primer pueblo aliado a los atlantes blancos, los tartesios y sus herederos, los turdetanos. La sabiduría de los libros de cristal de Agartha afirma: los atlantes blancos, luego del hundimiento de la Atlántida, comienza un periplo de conquistas. Un grupo penetra en América y desarrolla sus estrategias. Otros ingresan en Europa por la puerta de Hércules, que se localizaba en la península ibérica. Entran en contactos con los pueblos iberos, encontrando en los tartesos un pueblo leal y espiritual con el cual firman el primer pacto de sangre. Los tartesos son instruidos por los atlantes blancos en el misterio de la lengua de los pájaros y en el secreto de la piedra viva, arte megalítico. Herederos de los misterios atlantes de los tartesos son los turdetanos. Ellos fueron instruidos en el secreto de la lengua de los pájaros, mas los turdetanos no reciben el secreto de la piedra viva porque este misterio lo dominaban los atlantes blancos y los tartesos.
y una vez que cumplió su misión operativa, permitió desarrollar las estrategias megalíticas en toda Europa. Su ciencia se perdió con la desaparición de los tartesos. Los atlantes blancos, luego del pacto de sangre con los tartesos, marchan describiendo los dos periplos. Una expedición se dirige al norte de Europa y firma el pacto de sangre con los pueblos nórdicos, herederos de los Cromagnon, quienes reciben la misión de custodiar la puerta de Thule a Agartha. Estas razas cumplen su misión hasta las invasiones celtas que los desalojan. Quedan aguardando en el norte de Europa, cercados por las tribus celtas durante más de 2000 años, resistiendo a las hostilidades de estos pueblos. Estos celtas y sus sacerdotes druidas cerrarían la puerta de Thule en Britania, pero no podrían cerrar la puerta polar septentrional que lleva a Agartha. Los Cromagnon resistirían por años, serían los custodios de esa puerta. Sus pueblos descendientes de ellos, los germanos, tendrán un gran protagonismo en la historia. Su acción en la historia se inscribe en el siglo IV con las invasiones bárbaras, quienes acuden al rescate de los romanos luego de que el imperio cae en manos de los sacerdotes cristianos. El segundo grupo de atlantes blancos prosiguió su periplo estratégico por el Mediterráneo. Sellan pactos de sangre con diferentes pueblos. Los ligures, los etruscos, finalmente los griegos, son sumados a las estrategias de los atlantes blancos, recibiendo las culturas de estos pueblos la influencia de los guerreros de la Atlántida. Los atlantes blancos, luego de cumplir su misión, firmar sus pactos de sangre con los pueblos de Europa, se marchan retornando a Agartha por la puerta boreal o puerta de Thule. Aún estaba abierta, sus herederos rendirían honores resistiendo a los ataques de los pueblos semitas guiados por los sacerdotes golems. Gracias a la tradición, no a la traición blanca de los pueblos celtas. Los celtas es el primer pueblo o raza de la traición blanco. En la edad de bronce, invaden toda Europa guiados por los sacerdotes druidas. Conquistan a los pueblos del pacto de sangre, destruyendo las vías gnósticas y sus ciencias hiperbóreas. Por ello es importante comprender que esta primera acción de guerra contra los atlantes morenos y sus pueblos del pacto cultural se desarrolla después del hundimiento de la Atlántida, entre 6000 o 5000 años antes de Cristo, y se inscribió en el misterio de la casa de Tarsis. La segunda acción de guerra se desencadena con el retorno de los Sidas de Agartha a comienzos de la Edad de Hierro, con el descenso al mundo del demiurgo de las razas hiperbóreas, quienes portaban en sus estandartes y emblemas el signo del origen y las 3 runas increadas. Esta segunda acción de guerra permite desencadenar definitivamente en lo creado la guerra esencial, combate que aún no concluyó, que se sigue peleando en todos los frentes de guerra. Elviria Hiperbóreo debe comprender que hoy como ayer, él es el principal actor, de su voluntad y valor depende lograr la victoria. Daremos una pequeña reseña de estos dos primeros pueblos que recibieron la influencia directa de los atlantes blancos. Los tartesos, del idioma latín, Tartessus, fue el nombre por el que los griegos conocían a la primera civilización de Occidente, aliado y heredera de los atlantes blancos, heredera de la cultura megalítica del suroeste ibérico. Se desarrolló supuestamente en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península ibérica. Tuvo por eje el río Tartessus, que los romanos llamaron luego Betis, antes Oleón Flumen, igual río de aceite de oliva, y los árabes Guadalquivir, que significa río grande. Sin embargo, nada es seguro y varios autores tratan de situar el río Tartessus en las bocas del Odiel y el Tinto, río de Huelva, en el Mar Menor, en las bocas del Guadiana, en el mismo Tajo. En el 2001 se le puso río Tartessus al antiguo río Castellar que pasa por Castellar, Jaén. Los tartesos desarrollaron una idioma tartésica, lengua y escritura distinta a la de los pueblos vecinos y tuvieron influencias culturales de los atlantes blancos, quienes enseñaron e instruyeron en la lengua de los pájaros y el secreto de la piedra viva a este pueblo. Tartessus había tenido una gran influencia griega,
que supuestamente condujo a la desaparición de su monarquía a manos de los fenopúnicos como venganza por su apoyo a los focenses tras la batalla de Alalia en el siglo VI a.C. De esta desaparición surgió una nueva civilización que, descendiente de Tartesos, los turtedanos, que se adaptó a las nuevas condiciones geopolíticas de su época. Los turdetanos son consanguíneos de los tartesos y reciben toda su influencia cultural, manteniendo sus misterios hasta las invasiones fenicias cartaginesas, quienes guiados por los atlantes morenos destruyen estas dos civilizaciones. Perdido el enlace comercial y cultural que Tartesos mantenía con los griegos pelasgos tenían un vínculo con los tartesos porque ambas razas eran parte del pacto de sangre y se asistían mutuamente en esta acción estratégica. La Turdetania se vio inmersa en la influencia cartaginesa, aunque desarrolló una evolución propia de la cultura anterior, de forma que la población turtedana se sabía descendiente de los antiguos tartesios y a la llegada de los romanos aún mantenía sus señas de identidad propias. Roma vengan las guerras púnicas, estas dos civilizaciones herederas de los atlantes blancos, toma de los tartesos y de los turdetanos el misterio de la lengua de los pájaros, incorporando sus ciencias increadas de sus misterios iniciáticos. Roma imperial es la heredera en el tiempo de toda esta cábala hiperbóreas y quizás es el pueblo que más hizo en la historia por defender el misterio de la lengua de los pájaros, el secreto de la piedra tallada y el arte de forjar armas de guerra. Ahora, ¿qué era Roma y los romanos? Las poblaciones itálicas originales, ligadas al espíritu de las antiguas civilizaciones meridionales, Roma se diferencia de todos, pues se fue manifestando una nueva influencia que les es irreductible. Pero esta influencia no pudo desarrollarse más que a través de una lucha áspera, interior y exterior, a través de una serie de reacciones, adaptaciones y transformaciones. Como en Esparta, Doria, en Roma se encarna la idea de la habilidad dominadora. Se manifiesta en la doctrina del Estado, de la autoritas y del imperium. El Estado, situado bajo el signo de las divinidades olímpicas, en particular de Júpiter Capitolino, distanciado, soberano, sin genealogía, sin filiación y sin mitos naturalistas. No está separado en el origen de este misterio iniciático de la realeza aditum et initia regis, que fue declarado inaccesible para el hombre ordinario. El imperium es concebido en sentido específico y no hegemónico y territorial, de poder, fuerza mística y terrible de mando, poseído no solo por los jefes políticos, en quien conserva su carácter intangible a pesar del carácter frecuentemente irregular e ilegítimo de las técnicas de acceso al poder, sino también por el patricio y por el jefe de familia. Tal es la espiritualidad que refleja el símbolo ario romano del fuego, la severidad del derecho paterno y en general un derecho que se puede calificar como rigor heroico. En un dominio más exterior inspiraba la ética romana del honor y de la fidelidad, tan intensamente vivida que caracterizó especialmente al pueblo romano, mientras que el bárbaro se distinguía, por el contrario, por la ausencia de fides, por una subordinación a las contingencias de la fortuna. Lo que además es característico entre el romano de los orígenes es una percepción de lo sobrenatural como numen, es decir, como poder, antes que como Deus, donde es preciso ver la contrapartida de una actitud espiritual específica. No menos características son la ausencia de pathos religioso, de lirismo y de misticismo respecto a lo divino, la exactitud del rito necesario y la claridad de la mirada romana sobre el hombre y el mundo. Temas que en Roma no se corresponden con los pathos religiosos que caracterizaron a las culturas del periodo védico, chino e iranio. En Roma surgió un ethos mística religioso que sí se corresponde al ritual olímpico aqueo, por el hecho que se poseen a una actitud viril y mágica. La religión romana típica desconfía siempre de los abandonos del alma y de los impulsos devocionales y refrena, en ocasiones por la fuerza, todo lo que aleja de esta dignidad grave que conviene a las relaciones de un civis romanus con un dios.
Aunque el elemento etrusco intentaba ejercer su empresa sobre los estratos plebeyos, difundiendo el pathos en representaciones temibles del más allá, Roma en su mejor momento permanece fiel a la visión heroica, similar a la que conoció originalmente Hélade. Tuvo sus héroes divinizados, o semones, pero conoció también héroes mortales impasibles, a quienes el ultratumba no inspiraba ni esperanza ni temor, nada que pueda alterar una conducta severa fundada sobre el deber, las fides, el heroísmo, el orden y la dominación. A este respecto, el favor concedido por los romanos al epicureísmo de Lucrecio es significativo, pues la explicación mediante causas naturales tiene igualmente a destruir el terror de la muerte y el miedo ante los dioses, a liberar la vida, a facilitarle la calma y la seguridad. Incluso en doctrinas de este tipo subsistía, sin embargo, una concepción de los dioses conforme al ideal olímpico, esencias impasibles y distanciadas que aparecen como un modelo de perfección para el sabio. Sí, en relación a otros pueblos, tales como los griegos e incluso los etruscos, los romanos, en el origen, tenían casi una imagen de bárbaros. Tal falta de cultura oculta, como en algunas poblaciones germánicas del periodo de las invasiones, una fuerza más original. El romano actuaba según un estilo de vida en relación al cual toda cultura de tipo ciudadano presenta rasgos problemáticos, sino incluso de decadencia y corrupción. Es así como el primer testimonio griego que se dispone en relación a Roma es el de un embajador que visitó el Senado romano, donde pensaba encontrar una reunión de bárbaros, pero afirmó haber estado ante una asamblea de reyes. Desde los orígenes, a través de vías invisibles, aparecieron en Roma signos secretos de tradicionalidad, tales como el signo del centro, la piedra negra de Rómulo, situada a la entrada de la vía sacra, o como el 12 fatídico y solitario, que corresponde al número de halcones que aseguraron a Rómulo el derecho de dar su nombre a la nueva ciudad, el número de lictores y de vergas del Facio, donde se vuelve a encontrar en el hacha el símbolo del origen y las runas increadas, incluso de los conquistadores hiperbóreos, en el número asignado por Numa a los Ancilia, Pignora, Imperi y a los altares del culto arcaico de Jano, tales como el águila que, consagrada a Júpiter, dios del cielo luminoso y al mismo tiempo insignia de las legiones, es también uno de los símbolos arios de la gloria inmortalizante, razón por la cual se pensaba que era bajo la forma de un águila, como el alma de los césares se liberaba del cuerpo para pasar a la inmortalidad solar, o como el sacrificio del caballo, que correspondía al Ashvamedha de los arios de la India y muchos otros elementos de una tradición universal. A pesar de esto, será la epopeya, la historia misma de Roma, más que las teorías de las religiones o las formas de culto, quien expresará el mito más verdadero de Roma y hablará de la forma más inmediata a través de una serie de grandes símbolos esculpidos por el poder en la sustancia misma de la historia, de la lucha espiritual que forjó el destino y la grandeza de Roma. Cada fase de desarrollo de Roma se presenta en realidad como una victoria del espíritu heroico ario. Con ocasión de las mayores tensiones históricas y militares de este espíritu brilló con el estallido más vivo, aun cuando Roma se encontraba ya alterada, especialmente a causa de influencias exógenas y del fermento plebeo. Desde los orígenes, algunos elementos del mito ocultan un sentido profundo e indican al mismo tiempo las dos fuerzas que están en lucha en Roma. Tal es el caso de la tradición según la cual Saturno Cronos, dios regio del ciclo de oro primordial, habría creado Saturnia, considerada tanto como ciudad que como fortaleza, situada en el lugar donde Roma debía nacer, y habría sido considerada igualmente como una fuerza latente Deus, presente en el Latium, en lo que respecta a la leyenda del nacimiento de Roma. El tema de la pareja de antagonistas se anuncia ya con Numitor y Amulio, pareciendo incorporar este es el principio violento en su intento de usurpación en relación a Numitor, que corresponde, por su parte, en la amplia medida, al principio real y sacro. La dualidad se vuelve a encontrar en la pareja Rómulo-Remo. Se trata ante todo
Aquí, de un tema característico de los ciclos heroicos. Los gemelos habrían sido engendrados por una mujer, una virgen guardiana del fuego sagrado, a la cual se une un dios guerrero, Marte. Se trata, en segundo lugar, del tema histórico-metafísico de los salvados de las aguas. En tercer lugar, la higuera ruminal, bajo la cual los gemelos se refugian, corresponde en la antigua lengua latina ruminus, referido a Júpiter. Designaba su cualidad de alimentador, al símbolo general del árbol de la vida y al alimento sobrenatural que procura. Pues los gemelos son también alimentados por la loba. El simbolismo del lobo, no solo en el mundo clásico, sino también en el nórdico, se encuentra unificado. La idea del lobo y de la luz son a menudo asociados. Si bien el lobo está relacionado con el Apolo hiperbóreo mismo, por otra parte, el lobo expresa también una fuerza salvaje, algo elemental y desencadenado. Hemos visto que en la mitología nórdica, la edad del lobo es la de las fuerzas elementales en revuelta. Desde el palatino Rómulo percibió el símbolo de los 12 halcones que le conferían primacía sobre Remo, que por su parte se encontraba en el monte Aventino. Tras la muerte de Remo, la dualidad parece renacer bajo la forma de un compromiso entre Rómulo y Tatio, rey de los Sabinos, que practicaban un culto de preponderancia telúrico lunar. Y a la muerte de Rómulo estalla la lucha entre los álbanos, estrato guerrero de tipo nórdico, y los sabinos. Según la antigua tradición itálica, sobre el palatino Hércules habría encontrado al buen rey Evandro, que elevará significativamente sobre el mismo palatino un templo a la victoria. Después de haber matado a Caco, hijo del dios Pelasgo del fuego etónico, y elevado en su caverna, situada en el Aventino, un altar al dios olímpico. Este Hércules, en tanto que Hércules triunfal, enemigo de Bonadea, será altamente significativo al igual que Júpiter, Marte y más tarde Apolo, en tanto que Apolo salvador del tema de la espiritualidad uránico viril romana en general, y será celebrado en ritos en los cuales se excluía a las mujeres. Por lo demás, el Aventino, el monte de Caco abatido de Remo muerto, es también el monte de la diosa, donde se alza el principal templo de Diana Luna, la gran diosa de la noche, templo fundado por Servio Tulio, el rey de nombre plebeyo y amigo de la plebe. Este, en revuelta contra el patriciado sacro, se retira al Aventino. Allí se celebraron, en honor de Servio, las fiestas de los esclavos. Es allí donde se crean otros cultos femeninos como los de Lobonadea, Carmenta y en 392 de Juno Regina, aportado por la Veies vencida, y en que en el origen de los romanos no apreciaban en absoluto, o de los cultos telúricos viriles como el de Fauno. Estas definiciones sirven para aclararnos la función que tuvo en la historia las estrategias hiperbóreas desarrolladas dentro del mundo romano. La Roma imperial afirma en el mundo del imperio y señala con su saludo hiperbóreo el sendero, la vía gnóstica que nos conduce a una ética heroica donde el honor y la palabra empeñada y representada en su etos están sobre el patos ceremonial y la razón intelectual. Este bastión de la muralla atlante-mediterránea supo unificar en sí misma la más alta ética del valor y del honor, y sus brillantes estrategas, sus pontífices del pacto de sangre, cumplieron con honor la tarea encomendada. Roma desenmascaró a los enemigos del pacto cultural. Roma desata la verdad y pone ante los ojos del mundo donde radica el enemigo. Ella señala el principal pueblo del pacto cultural, el pueblo elegido del Demiurgo, el Uno, representado en la raza hebrea y su monoteísmo panteísta. Roma y los pueblos de pacto de honor de la muralla atlante-mediterránea, sus acciones de guerra estuvieron inspirados a revelados por los dioses a seguir una línea estratégica de guerra, destinada a luchar en dos frentes estratégicos de combate. Estos dos frentes de guerra perseguían la misión de abrir las puertas al origen a Agartha y cerrar los centros a Shambhala. Por ello, Roma imperial marcha hacia el norte a Britania y logra abrir la puerta boreal septentrional a Agartha
que los druidas celtas habían cerrado en la Edad de Bronce, superponiendo sobre ella una entrada a Shambhala. Roma y sus legiones marchan en el año 43 después de Cristo a Britania, destruyen a los druidas celtas, abren nuevamente la puerta a Thule, con las técnicas arquemónicas del cerco, dominan a las tribus del pueblo del pacto cultural, exterminando a los druidas, luego que crean un creco amurallado, logrando afirmar los símbolos sagrados Elviria Guerrero, abriendo la puerta de Thule por más de 400 años. La muralla de Adriano fue construida tras una visita de este emperador a la zona en el 122 después de Cristo, en un periodo de crecientes problemas donde los pueblos del pacto cultural incidían sobre el espacio vital del Imperio Romano, tratando de romper y penetrar en el limes del imperio, no solo en esta zona, sino también en Egipto, Judea, Libia, Mauritania y otras zonas conquistadas por su antecesor Trajano. Adriano inauguró una política de reimponer el orden en la frontera, cercar nuevamente el espacio vital y resistir el acecho de los enemigos de la romanidad. Obviamente, una muralla de tamaños proporciones debía ayudar a cumplir este objetivo, al mismo tiempo que suponían un símbolo claro de poderío, del secreto de la piedra tallada y del misterio del cerco imperial. La muralla de Adriano tenía unos 120 kilómetros de largo y su altura y anchura originales podían variar según el tramo, según los materiales constructivos utilizados. Esta muralla cumplía una función simbólica, metafísica, revela una verdad de otro orden. Al este del río Irthing, la muralla, construida en piedra, tenía 3 metros de ancho por 5 o 6 de alto. Al oeste del mismo río, al haberse usado turba de la zona, la anchura de la misma crecía hasta los 6 metros, reduciéndose la altura hasta los 3. La muralla tenía guarniciones de tropas auxiliares, no legionarios, cuyo número rondaba los 9.000 efectivos, tanto de caballería como de infantería. La Roma imperial, pues más de 500 sostiene este puente infinito a Agartha que los cromañones habían abierto 3.000 años antes con las estrategias de los atlantes blancos, y que los celtas, dirigidos por los sacerdotes druidas Golem, habían cerrado durante las invasiones celtas en la Edad del Cobre. No vamos a desarrollar la historia de los celtas. En la novela El misterio de Beliciana Vilca, Nimrod revela perfectamente este tema. Solo afirmaremos que los celtas, raza blanca, traicionaron vendiéndose a los pueblos del pacto cultural, generando la primera gran traición blanca. Esta puerta al origen abierta por los cromañones en Britania sería cerrada por los druidas celtas y nuevamente sería abierta por las legiones romanas. Por más de 500 años este bastión romano fue una puerta a Agartha. A su vez, a la Roma imperial marcha sobre Oriente. El destino, cumplir la misión asignada por los Sidas de Agartha, destruir la raza heredera del pacto cultural, los egipcios y hebreos, principalmente su religión semítica. Octavio Augusto, encargado de esta estrategia, afirmando que esta guerra entre egipcios y romanos era una batalla entre los dioses del politeísmo egipcios y los dioses de la Roma imperial, guerra que decidiría los destinos de la humanidad por 1000 años, guerra entre dioses sacerdotes adoradores de la muerte, de la carne y de la materia, y dioses guerreros heroicos que estaban más allá de la materia, guerra que culminó cuando el futuro emperador Tito, iniciado pretoriano, decididamente marcha con sus legiones sobre Jerusalén, destruye el templo eliminando los sacerdotes golems levitas, cerrando el ojo del demiurgo en el mundo. Roma por 1000 años le cortare las 7 cabezas de serpiente al dragón, cierra el ojo de Abraxas, destruye todos los pueblos semitas, somete sus culturas afirmando la cultura heroica, regia y aristocrática definitivamente en el mundo. La cabeza del dragón en el mundo representada por su pueblo elegido es cortada por la espada y el tridente romano. La paloma hebrea es sometido por el águila romana. Sus puertas a Shambhala son cerradas, sus templos destruidos y el ojo del demiurgo que mira a través de su pueblo elegido es barrido por las legiones pretorianas.
Así Roma reafirma por más de 500 años los misterios hiperbóreos. El fuego de Vesta Pirena arderá en sus templos iniciáticos, orientando sus razas a la patria hiperbórea. Acciones de guerra que permitirían desencadenar todas las 7 vías gnósticas hiperbóreas y sus lenguajes afirmarán para siempre en el mundo del signo del origen y de las runas increadas. Así la estrategia heroica de la muralla atlante-mediterránea por de 1000 años le pondría un límite a las estrategias de los shidas traidores de Chang Shambhala y a los pueblos del pacto cultural. Una acción similar se desarrolla Alemania en la Segunda Guerra Mundial, liderada por el gallardo señor de la guerra. Su movimiento estratégico fue exactamente igual a la de Roma imperial: recuperar la puerta de Bretaña en el poder de los ingleses que la habían cerrado, guiados por druidas masones herederos de los templarios. Marchar contra el centro geocrónico del Kali Yuga y los pueblos del pacto cultural del Oriente, custodios de Chang Shambhala y su fraternidad blanca universal. Alemania, igual que la Roma imperial, le demuestra al mundo la verdad. Sus acciones de guerra dirigidas por el gallardo señor de la guerra absoluta desenmascaran nuevamente ante el mundo al sionismo internacional y a los pueblos aliados partícipes de la traición blanca. El secreto de la piedra tallada y la fabricación de armas de guerra eran las principales estrategias hiperbóreas de las razas de la muralla atlante-mediterránea. El tallado de la piedra instituyó el signo del origen en la arquitectura clásica. En Grecia y en la Roma imperial, la fabricación de armas de guerra afirmó en estas razas las más altas estrategias en el arte de la guerra. El misterio de la lengua de los pájaros consolidó la lengua rúnica, sus alfabetos hiperbóreos y las 7 vías gnósticas, más una deliberación espiritual. Mis amados hermanos, seguiremos compartiendo más adelante otra parte que nos queda. Que tengan un bonito día, buenas tardes. Compartan, si les gusta, con aquellos que también necesitan aprender. Bye bye.